Entonces, Carla, Tururú. Ahora sí me acordé del jingle. ahora sí te salió el jingle y aquí estamos en domingo, grabando, anticipándonos a una semana complicada. Pues el jueves otra vez es feriado, o sea, no hemos prácticamente terminado Semana Santa y ya estamos con el siguiente puente encima. Así es. ¿Te vas de puente? Pues me voy al rancho. Pero nosotros como quiera sí tenemos que publicar el viernes. El jueves no, pero el viernes sí. Entonces, pues el día feriado como tal sí tenemos que trabajar para lo que va a salir el viernes. Pues sí. Ni Entonces, hablar. sí. Y es semana eh, complicada porque como ya empezaron los reportes, hay juntas de consejo, hay muchas cosas, ¿no? Me imagino que para ti también. Pero bueno, pues vamos a darle para terminar rápido en domingo. Y si te parece, empiezo yo con esta nota de Kimberly Clark y la comida para mascotas. No sé si viste, pero en la llamada trimestral con analistas, dijeron que le van a entrar al tema de alimentos de mascotas, ¿no? Y para hacerlo, se están haciendo un joint venture con Grupo Nutec, que si no me equivoco es una empresa de Querétaro, ¿no? Bastante grande, que está especializada en alimentos para mascotas, que tiene por un lado alimentos también realmente es alimentos para animales, incluyendo alimentos para mascotas, porque entiendo que tiene un negocio muy grande de comida, por ejemplo, para cerdos. Lo que yo entiendo de esta empresa es que es una empresa que tiene muchos años, creo que ya están en la segunda generación y justamente empezaron con alimento para ganado, o sea, industrial. Exacto, exacto. Después, en la segunda generación, y me puedo estar equivocando, pero en algún momento me lo platicó el management, decidieron hacer una marca para mascotas de como muy alta calidad y vendida a través, empezaron vendiéndola a través de las veterinarias, como para tener el endorsement de que era de muy buena calidad. Ya no voy a decir endorsement porque ya en los comentarios dicen que digo muchas cosas en inglés. Para tener No, tienes que decirlas como las dirías en una sala de con gente que juntas. conoces. Exacto. Así Ok. las tienes que mencionar. Bueno, lo que es muy interesante de la marca de alimentos que hicieron para mascotas, o sea, no a nivel industrial, sino el B2C, digamos, es que la marca se llama Nupec, o sea, la empresa se llama Nutec con T, la marca se llama Nupec con P. Cuando mis clientes eran Mars y Nestlé, son los dos más grandes de alimento para mascotas, con Purina y con Pedigree, que son las marcas más importantes, esta marca les estaba dando mucho dolor de cabeza porque tenía una percepción altísima de calidad en el mercado y entonces para sus marcas de gama alta les estaba comiendo parte interesante del mercado y me acuerdo que lo habían hecho pues sin el músculo de mercadotecnia y de canales que tienen estas dos gigantes, ¿no? Entonces es una empresa bastante interesante y ahora va a estar más interesante. Cuéntanos qué están planeando hacer. De hecho, sabes que el año pasado publicamos un artículo, una investigación en White Paper sobre Petco, ¿no? Y cómo había crecido en México. Por lo tanto, tuve que investigar cómo funcionaba. Y una de las cosas que encontramos es que en el mundo de las mascotas, la clave es el alimento para perros. O sea, cuando te vas a la parte de las Doméstica. mascotas para las personas, doméstica, ¿no? Y la gran mayoría de las mascotas en México son perros y evidentemente ese es el producto que todos van a necesitar todo el tiempo. O sea, es un mercado muy consolidado donde casi el 80% se lo quedan muy poquitas empresas. Están Colgate-Palmolive con Hill's Pet Food, Dios. está General Mills, Archer Daniel Midland y las dos más grandes que son Nestlé con Proplan y Purina y Mars con Royal Canin y Pedigree. Pedigree. Y la estrategia de las más grandes ha sido partir el mercado en dos segmentos principales. Por un lado, tienen las marcas populares que se venden por medio de los supermercados y las tiendas de conveniencia. O sea, ahí están Purina y Pedigree, por ejemplo. En ese canal de retail, pues la publicidad masiva es esencial. Y por otro lado está el canal especializado, que es donde juega Nupec, ¿no? Que funciona por medio de la recomendación de los veterinarios y es en donde se encuentran marcas como ProPlan y Royal Canin. Ahí hay mucho mejores márgenes, al menos para los dueños de las marcas, y hasta cierto punto se comporta más como el mundo farmacéutico, o sea, con incentivos para los veterinarios para que recomienden una marca u otra, ¿no? Por ejemplo, para Petco, las marcas del canal especializado son traffic builders. O sea, una buena parte del mercado, los consumidores más valiosos,
van a ir a comprar lo que le recomienda su veterinario. Por eso, por ejemplo, para Petco son muy importantes porque le permiten luego retener o adquirir clientes para la parte de servicios, que es donde tienen mejores márgenes, ¿no? Que le cortes ahí el pelo, que te bañen a tu perrito, ¿no? Entonces, sí es significativo. En la llamada lo que Kimberly Clark explicaba es que pues este es un mercado que está creciendo muy grande. Kimberly Clark no crece mucho. Es una empresa muy grandota, pero no es que tenga un ritmo de crecimiento muy importante, pues están puros productos ya muy consolidados, ¿no? Y pañales y servilletas y cosas de ese tipo. Y entonces pues quieren incursionar en esto. Incluso decían que esto puede ser algo que lleven después a otros países, ¿no? Que como que hoy más bien Kimberly Clark es en México, las marcas de Kimberly Clark Estados Unidos, y ahora esto sería como que empezar a desarrollar sus propias marcas. Porque aunque los analistas en la llamada le estuvieron terqueando mucho que les dijeran más detalles de cómo era el deal, la verdad es que no quisieron decir nada, o sea, se mantuvieron muy con el script que seguramente habían definido, pero básicamente lo resumían como un joint venture, sin decir realmente cuánto y cuánto, pero en donde Nutec va a producir y va como a diseñar y producir el alimento y Kimberly Clark lo va a comercializar y a impulsar, ¿no? Entonces, pues... Oye, y ahí yo te quiero preguntar una duda que siempre he tenido y alguna vez, o sea, creo que para mucha gente va a ser interesante. Kimberly Clark México es una empresa mexicana, ¿cierto? Exacto. Es una empresa mexicana que nació a partir de Kimberly Clark en Estados Unidos, pero son dos empresas distintas. Kimberly Clark en Estados Unidos es accionista, pero no es el único. Y tienen algún deal para las marcas. O sea, no es una subsidiaria, digamos, No es como una, Colgate de no, México, sí es una subsidiaria de no, exacto. Colgate. No es una subsidiaria Bien. como tal. No. Sí, es un caso un poco raro. Mira, yo creo que el más parecido, y al rato vamos a hablar de eso, es un poco como Sears. O sea, Que justo Sears estaba pensando. realmente nunca fue una subsidiaria como tal, al grado que cuando le fue mal en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo de México. Sí, creo que estaría padre algún día hablar un poco de qué es Kimberly Clark Sí, mexicana. definitivamente. Aquí lo interesante es que esta empresa gigantesca, que es Kimberly Clark, en el último trimestre vendió 13.800 millones, que es prácticamente lo mismo que vendió en el primer trimestre de 2024. O sea, es un poco la parte donde ya no crece mucho, pero tiene muy buenas utilidades, ¿no? 3.500 millones de EBITDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, me llama la atención, o sea, cómo deciden, vamos a entrarle a una categoría completamente distinta y ya no con una marca del portafolio de Kimberly Clark Estados Unidos, sino nos vamos a aliar con una empresa mexicana y vamos a impulsar y nos vamos a meter incluso al lado premium de la alimentación para mascotas, ¿no? Sí, y habría que entender cuáles son las sinergias que está viendo las dos empresas, o sea, por qué se están aliando para hacer esto, ¿no? Sí, yo creo que Kimberly, pues la parte fuerte que debe tener es todo el lado de distribución y el lado de comercialización y de marketing como tal, porque pues al final sí venden pues, CPGs, ¿no? Para efectos prácticos, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y, y Nupec, pues no, Digo, Nupec en ha una estado más categoría como muy que distinta, pero sí. especializado. Claro. Vamos a hablar de las cadenas de gimnasios en Estados Unidos y cómo están cambiando un poco. Entonces, había una nota en Bloomberg que hablaba de cómo si tú vas a un gimnasio hoy y comparas cómo está distribuido el piso de la tienda, a comparación de hace unos años, están perdiendo real estate y digamos todo lo que tiene que ver con equipos para hacer cardio como las caminadoras, las elípticas, etcétera. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con levantamiento de pesas se están volviendo mucho más prominente. Lo interesante aquí es que los que están haciendo este cambio, o sea, porque evidentemente en los gimnasios siempre ha habido las dos cosas, ¿no? Pero en algún momento las caminadoras y todo el equipo de cardio ocupaban una posición mucho más importante y lo que está haciendo todo este cambio no son quizás los sospechosos comunes que levantan pesas, que a lo mejor son los hombres jóvenes, sino que son gente de más edad y sobre todo mujeres. Y creo que esto tiene que ver muchísimo con todo lo que nos han dicho, con toda la información que está saliendo de que es súper, súper importante a partir de cierta edad levantar pesas para mantener el metabolismo rápido, para que los huesos estén fuertes y no sufras de osteoporosis, etcétera. Pero qué chistoso cómo también nos influye tanto la información que vamos recibiendo en nuestros cambios de hábitos, ¿no? O sea, hace 45 años la gente no corría para hacer ejercicio.
Luego la gente empezó a correr muchísimo y ahora como que todas mis amigas están hablando de que tenemos que hacer pesas y justo te preguntaba que si tú haces pesos. Digo, porque yo no hago nada, soy una floja y tengo que empezar a hacer algo. Platícame si haces pesas. No, a ver, bueno, o sea, tú mencionaste una parte, pero no mencionaste el otro lado, que es que esto otra vez tiene mucho que ver con social media y con, o al menos así lo explica el artículo, ¿no? Y que se ponen de moda cosas en TikTok y la madre, pero eso termina impactando pues las necesidades de inversión de los gimnasios y el diseño de los gimnasios, ¿no? Y cómo, si históricamente le tenían que dedicar X porcentaje de los metros cuadrados a las caminadoras y a las elípticas, y ahora eso pues de un momento a otro prácticamente lo están cambiando para darle más espacio a la parte de las pesas y está muy relacionado con las mujeres, sí también con mayores, pero mucho con mujeres y pues sí, las caminadoras son como que cada vez menos populares y las pesas lo más codiciado. A mí en lo personal no me gusta, o sea, a mí me cuesta mucho, para empezar no me gusta meterme en un gimnasio, ¿no? Pero sí, por disciplina, una vez a la semana hago esto que se llama TRX, ¿no? Que son como unas ligas y es un poco el mismo efecto, ¿no? Pero yo por mí prefiero andar corriendo. Pero pues sí, me dijeron, después de los 40 necesitas echarle un poco más ganas por ese lado y pues lo trato de hacer muy, muy disciplinado. El artículo está buenísimo porque cuenta pues, cómo fue evolucionando el ejercicio y las pesas y correr y todo y cómo los negocios se van adaptando a las tendencias y las preferencias en el mercado y claramente ahorita el énfasis está en este otro lado, en pesas más que en aeróbico. Oye, y a ver, hablaba un poco digo, no sé si lo que voy a decir es una tontería o no, pero me imagino que el equipo por metro cuadrado es mucho más barato acondicionar un gimnasio de pesas que un gimnasio de aparatos como caminadoras y además el mantenimiento, o sea, porque las caminadoras a cada rato se descomponen, necesitan piezas nuevas, etcétera. Entonces, esto también podría impactar incluso en la rentabilidad de los gimnasios. Sí, completamente de acuerdo, completamente. Sí, también han ido sofisticando las pesas y seguramente hoy hay algunas mucho más caras, pero la lógica como tal del ejercicio aquí, pues es ese ejercicios que son más sencillos. Las ligas de TRX que uso yo, pues no sé, cuestan $40, ¿verdad? La caminadora cuesta 1,000, ¿verdad? Y a las ligas nunca les tienes que dar mantenimiento. Sí, efectivamente. Y no gastan electricidad. Y no gastan electricidad y no hacen ruido, pero yo prefiero mi caminadora. 1000 veces. Ok. Muy bien, a ver, yo traigo esta mini investigación que hice porque me dio curiosidad. Fíjense, hace 2 o 3 semanas. Déjame hacer yo la introducción de esta, porque Ok. esto es por lo que más me gusta hacer este podcast contigo, y es que René de pronto se echa unos clavados en la data y hace cálculos pues relativamente sencillos, pero que nadie había hecho, descubre tendencias que son realmente muy importantes. Es que esto me da mucha curiosidad. Pero fíjate, en el primer trimestre, según EMA, que es la asociación que se especializa en vehículos eléctricos e híbridos en México, y es importante porque es quien realmente está consiguiendo las ventas de Tesla y de BYD, que no le reportan al INEGI. Pero según EMA, en el primer trimestre se vendieron 9,300 autos eléctricos y 11,000 plug-in hybrids. Que plug-in hybrids son los híbridos que se conectan, ¿no? No solamente que tienen un motor eléctrico que se basa en la gasolina, sino que se conectan. O sea, en total, 20,500 vehículos con este tipo de motorización, que es un crecimiento como de 300% contra el año pasado. Pero si tú lo agarras así, solamente pues parece que son el 5% del total de autos nuevos vendidos en México. O sea, en resumen, en el primer trimestre, de acuerdo con estos datos y comparándolos con los datos del INEGI, del total de autos que se vendieron en México, el 5% tendrían o serían eléctricos o plug-in hybrids, ¿no? Que dices, oye, pues no es mucho. Pues no es mucho, aunque está creciendo 300%. Pero lo que yo hice es agarrar todos los datos del INEGI, lo pasé todo a Excel y bajé las ventas por modelo. Y entonces separé los vehículos que cuestan más de 500,000 pesos de los que cuestan menos de 500,000 pesos. Estoy suponiendo, yo estoy partiendo de la base que todos los eléctricos, o si no todos, la gran mayoría de los eléctricos y de los plug-in hybrids cuestan más de 500,000 pesos. Están jugando en un mercado de la media para arriba, ¿no? Si te vas a los de abajo de 500,000 pesos, pues están los modelos que se usan mucho en las flotillas, que son los modelos más baratos en México y que generan una parte gigantesca del volumen. O sea, el total de vehículos
Carla, interrúmpeme si me meto muy técnico, pero No, no, el no, total no. de vehículos del primer trimestre fueron casi 300,000 en México, De todo tipo de vehículos. de todo tipo de vehículos, ¿no? Casi 300,000. De esos 300,000, autos fueron 145 y SUVs 137. Separamos camionetitas y autos. Pero si te vas a los autos, la gran mayoría de los autos que se venden en México son subcompactos y compactos, o sea, los más baratos. O sea, O sea, autos, digamos un Chevrolet Spark, si es un Chevrolet, el Spark. Versa, sí, los Nissan que usan los Uber, o sea, eso es la masa de lo que se vende. O sea, los caballitos de batalla para el Los transporte. caballitos de batalla, fíjate. Si se vendieron 145,000 autos en el primer trimestre, 145, o sea, la mitad del total de vehículos, solamente o menos de 9,000 valen más de 500,000 pesos. O sea, O sea, nadie el lujo está compra concentrado en las camionetas. en las camionetas. ¿Sí? Nadie compra autos o se venden muy pocos autos de más de 500,000 pesos. Los autos que se venden son porque son autos, me refiero al que no es Sedanes. camioneta, ¿no? Sí, al sedán. Pero todo este rollo es para decir, si los híbridos eléctricos eran como 7% del total de vehículos particulares que se venden en el trimestre, si te vas a los de más de 500,000 pesos, son el 25%. O sea, en los autos ya de un cierto precio para arriba, de 500,000 pesos para arriba, el 25% parece que ya son o eléctricos o plug-in hybrids, que otra vez no se ve tan grande porque es un mercado chiquito en México. Pero dentro Déjame de ese preguntarte, mercado chiquito, el porcentaje ya es grande. y esto incluye, ahorita dijiste plug-in hybrids, estos son los, o sea, pero no incluye los híbridos que solo andan con gasolina, ¿o sí? Creo que no. Que Ok. si le pones esos, pues ya es un friego. Es que Ahora, otra forma de esta verlo es que comparación es dime, dime. importante porque ¿cuánto valdrá el más barato de esta categoría? Sí, O sea, BYD debe sí ser tiene, el Dolphin o el Jack, ¿no? exacto, sí, BYD y Jack tienen algunos vehículos baratos ahí, pero aquí también es donde entra el rol de Tesla, que Tesla nunca ha desglosado cuántos vende en México. Se supone que sí están incluidos en esta cifra de EMA, pero claramente, por ejemplo, en el mercado de vehículos de alrededor de 1 millón de pesos, yo creo que Tesla le comió todo el mercado a BMW y a Audi en donde compite la Tesla Y, por ejemplo, ¿no? Y eso es donde se empieza a reflejar esto, que si bien, otra vez, no es una parte relativamente pequeña del mercado en México, ya pesan mucho ahí los vehículos de este tipo. Si solamente lo quieres comparar con todos los vehículos que se venden en México, pues claro, no es tan significativo porque en este país el volumen lo generan los vehículos de trabajo, ¿no? Pero sí Claro, pero esta cifra de 25% ya se empieza a parecer más a las cifras de Estados Unidos, donde es como, creo que es el 20% de todos los autos nuevos son híbridos o eléctricos. Y además es que si tú quisieras comprar un híbrido o eléctrico compacto de un precio de un Spark, pues no hay. O sea, no, creo que, digo, no está muy accesible la información, que es algo que nunca he entendido yo bien de algunos autos, porque no nada más dice cuánto cuesta, te tienes que registrar y así. Pero aquí, por ejemplo, creo que el Dolphin Mini, el más barato cuesta 400,000 pesos y debe ser el más barato híbrido del mercado. Entonces, es una comparación. Me parece que lo que estás haciendo es, dentro de donde puedes comprar híbridos o eléctricos, dentro de ese banda de precios, pues es uno de cada cuatro. efectivamente, o sea, y yo creo que en los vehículos caros cada vez vamos a ver mucho que los clientes están escogiendo los modelos que tienen este tipo de motorización. Siempre hay sus excepciones en los deportivos, no sé qué, o las suburbans. O sea, bueno, un porcentaje, un número importante y son suburbans y cosas de este tipo, que las suburban no, pero algunos SUVs grandes ya traen motorizaciones también híbridas. En fin, y esto me lo despertó porque hablé con el presidente de una marca de autos en México y me decía, es que los híbridos ya está demostrado que no son relevantes, ¿no? Y decía, hijo, me hizo mucho ruido. Claro, él se refería si te vas a la parte de abajo del mercado. En la parte de abajo del mercado, mientras no haya productos, es como que un poco, Pues claro, ¿cómo va a ser no es la relevante comparación si no hay? correcta, ¿verdad? Sí, Claro, porque sí. ahí no están jugando, pues no, ahí claramente no están comiéndoles participación a los demás. Pero si hubiera, seguramente lo estarían haciendo. Y si le preguntamos a los que están vendiendo autos caros,
ahí sí les están comiendo participación de mercado si no tienes tú alternativas híbridas o incluso eléctricas, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues eso es mi reflexión. Si alguien le entiende más a esta audiencia y nos quiere comentar al respecto, me serviría mucho también. Perfecto. Y vamos a hablar de los Gates. Últimamente hemos hablado mucho de los Gates, pero bueno, hemos hablado mucho de los Gates porque los Gates están por todos lados. Ahora fue Melinda French quien sacó su libro y está en un Tour, tour en una gira. impresionante de PR, ¿no? Ya fue con Professor Galloway, ya fue con Reese Witherspoon, etcétera. No, la verdad, cero me da ganas de leer su libro. Lo siento muchísimo. Pero no quiero hablar de esa Gates hoy. Melinda, como saben, es la ex esposa de Bill Gates. Quiero hablar de Phoebe Gates. Phoebe Gates es la segunda hija de la familia de Bill Gates y de Melinda Gates. Y hubo un artículo en el New York Times Yo esta pensé que era semana. la tercera hija. ¿Es la tercera? Creo que es la Quizás. chiquita, ¿no? The Youngest, aquí está, sí, claro. Pues es la chiquita que descubrí gracias al artículo que además le pusieron Phoebe por un personaje de Catcher No in the de Rye. Friends. Sí, no de No, 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 Friends. para nada, de The Catcher in the Rye, que se me hizo como muy romántico. El caso es que Phoebe Gates, que es una chava de 22 años de edad, graduada de Stanford, evidentemente súper rica, ha tenido todo el privilegio del mundo, además es muy, muy bonita y es muy influencer, tiene más de 400,000 followers en Instagram, no, más de 500,000 followers en Instagram. Salió en el New York Times porque acaba de lanzar una startup con su socia que se llama Sofía Kiani, que se llama FIA. Y esta startup de lo que se trata es de ayudar a la gente a comparar precios de cosas que tienen que ver con moda. El artículo hablaba de que ella es una super thrifter, entonces ahí me sentí muy identificada con ella, que le encanta comprar cosas de segundo uso, de lujo, en The Real, en mercados, en diferentes marketplaces, etcétera. Y un poco, pues, hablaba del startup, que tienen 4 ingenieros, que no le pidieron dinero a sus papás, que ya levantaron más de $500,000. Lo que es muy interesante es que como esta startup, o sea, no es una idea ultra original, ¿no? Con un comparativo de precios de cosas de lujo, debe de haber, ¿cuántas quieres? No sé. 1,500. O Sí. sea, debe de haber muchísimas. Evidentemente está generando mucha atención porque es la hija de Bill Gates, ¿no? O sea, no cualquier día emprende la hija del emprendedor más exitoso de todos los tiempos, quizás. Y hablaba de su relación con su papá. Esta es la que famosamente le dice que por favor no le mande emails, entonces el papá le manda textos para avisarle que le mandó emails. Y lo que pensé es que no debe de ser, o sea, a ver, no voy a decir pobrecita Phoebe Gates, porque yo creo que todo mundo cambiaría quizás su vida por haber tenido la infancia y los privilegios y el acceso que ella tiene. Pero si estás tratando de ser emprendedor y de dejar tu marca y así, no debe estar fácil ser hijo de alguien como Bill Gates, ¿no? O sea, porque No, todo el mundo no. lo juzga por eso. Sí, exactamente. O sea, me genera sentimientos encontrados, incluso lo que acabas de decir ahorita al final. O sea, no todo el mundo cambiaría su vida por la de ella. Evidentemente creció en un contexto de privilegio extraordinario, pero eso al mismo tiempo, pues le genera a ella, no sé, una necesidad de demostrar que ella por sí sola es capaz de ser exitosa, ¿no? Y imagínate tratar de ser exitoso cuando tu punto de comparación es lo que logró tu papá y lo que lograron tus papás, ¿no? Y como que sentir su autoestima, perdón. Debe ser bien Sí, complejo, ¿verdad? Y sí, a mí también, a mí me gustó el artículo y creo que el periódico lo manejó súper bien y como que pues, le vamos a dar una entrevista, porque ¿cómo no le vamos a dar una entrevista si todo el mundo le claro. interesa saber de qué está haciendo la hija de alguien que ha sido tan exitoso? Y un poco, no sé si es morbo o también incluso curiosidad de ver. Tú y yo escuchamos mucho a Prof. Galloway y él habla mucho de este tema, ¿no? De lo difícil que es como papá cuando se trata de una familia que ha sido exitosa y que tiene acceso a muchos recursos y educar en ese contexto puede ser sumamente difícil, ¿no? Bueno, pues aquí ella está tratando de demostrar, crear su historia y demostrar que ella lo puede hacer y al mismo tiempo reconoce que pues, tiene acceso a cosas que los demás no tienen, ¿no? Y un poco el mensaje es, quiero aprovechar esas cosas pues, Claro. para bien, ¿no? Y hacer algo con esto y no sé, yo creo que esto lo viven muchas familias en México, otra vez, en el contexto correcto, muchas familias en este país Pocas familias, pero
No, no, o sea, en números absolutos son muchas, son pocas porcentualmente hablando definitivamente, y sé que es un tema. A ver, a mí por mi trabajo me toca a veces tratar con el equivalente de los Phoebe Gates en México, ¿no? Y gente que está creciendo en un contexto donde su familia construyó cosas muy valiosas o generó patrimonios gigantescos, y la necesidad que tienen estas personas de se oye muy romántico, pero como de construir su propia historia es bestial, ¿no? Y hay quienes no, hay quienes dicen, oye, pues yo con esto tengo, y también todos, digo, no sé todos, pero algunos conocemos gente que nunca decidió nunca trabajar y listo, y ok, fine, funciona para esas personas, y pues es lo que todas las personas somos diferentes y tenemos diferentes ambiciones y diferentes necesidades. Pero claramente existe este drive muy peculiar de emprendedores o empresarios que quieren demostrar a veces a su misma familia, a veces a su entorno, que ellos también son capaces de generar algo valioso. Y eso está sumamente difícil cuando lo estás otra vez haciendo en un contexto en donde tu pasado fue increíblemente exitoso, ¿no? Claro. Y bueno, como fun fact, Phoebe es novia de un chavo que es el nieto de Paul McCartney, ¿no? Entonces, la tía de su novio, Stella McCartney, que pues es una ícono en la moda, es uno de estos casos súper exitosos que siendo hija de Paul McCartney hizo su propio camino, sí, en un mundo similar, pero adyacente. Y, a ver, yo creo que nadie hace nada por sus propios méritos. Yo cuando la gente dice, es que yo lo hice todo por mis propios méritos, yo creo que desde que naciste en un país sin guerra, ya no fue solo por tus propios méritos, ¿no? Pero bueno, o sea, como que un poco me gustó, me recordó al discurso de Seinfeld que alguna vez comentamos aquí en este podcast, cuando él decía, a ver, si naciste con privilegio, no te tienes que estar avergonzando ni disculpando todo el tiempo por eso, ¿no? O sea, ya te tocó la lotería. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? ¿No? Y un poco Claro. así sentí como la historia de esta chava. Digo, no es que está cambiando el mundo ni encontrando vacunas para la malaria, eso ya lo hizo sus papás, pero bueno, está tratando de forjarse su propio camino de una manera tan normal como se puede si eres la hija de Bill Gates, ¿no? Claro. Sí, a mí este tipo de artículos aparte me obligan a verlo desde el lado periodístico, de cómo el periódico decide publicarlo, qué tratamiento le das, y pues a mí me sirve para aprender, porque al final yo quiero hacer lo mismo aquí en México, poder contar este tipo de historias, pero cuándo sí, cuándo no, porque sí me pasa, ¿eh? Hace como 10 días me buscó el hijo de una familia empresaria importante en México que traía su startup y quería que saliera en white paper, y la verdad no está padre, o sea, perdón, no es que no estuviera padre, todavía estaba como que too soon el proyecto, y entonces es decir, oye, pues lo vamos a sacar solamente porque es hijo de los empresarios o no, entonces como que desarrollar ese juicio de cuándo sí, en qué momento, pues para mí ha sido muy importante. Entonces, yo cuando este tipo de artículos me sirve para aprender, ¿verdad? Sí, fíjate que ahora que dices eso, hace como 5 años me acuerdo que hubo una noticia en todos los medios sociales, lo cual ya era un poco extraño, de una fiesta de lanzamiento de una startup que así fue todas las celebridades mexicanas que te puedas imaginar, que era como un traductor por medio de machine learning, todavía no se hablaba tanto de inteligencia artificial, no me acuerdo cómo se llamaba, y como que decía uno, por qué está en todos lados? ¿Y por qué fue, ya sabes, Montserrat Olivier y tal modelo y tal? Y ya en el segundo párrafo era que el emprendedor era hijo de Adela Micha. Al final no sé qué pasó con esa startup, pero un poco como que no sé si eso demeritaba a lo mejor un buen proyecto. Incluso como papá, cuando tratas de ayudar a tu hijo, yo creo que debe de ser complicado cómo le haces para sí ayudarlo, pero que no acabe siendo como, oh, ya nos mandaron al hijo de tal, ¿no? Claro, y sí, y eso el hijo también lo sabe, ¿verdad? O sea, si es inteligente, el hijo también puede sentir y otra vez, le hace pedazos de la autoestima, ¿no? Entonces, es un tema como que muy, muy delicado, creo que da para mucho, pero por otro lado, si lo ves desde la perspectiva de, oye, pues voy a aprovechar que tengo acceso a todas estas puertas para darle una ventaja competitiva a mi proyecto, ¿no? Que es lo que está haciendo esta Claro. chava. Y es muy válido, ¿verdad? Es perfectamente válido, ¿verdad? Así En es. fin, vamos a la duda de la semana, ¿te parece? Tú Me traías una parece bien. duda. Mi duda es, ¿dónde está la diferencia entre merch y swag? ¿Ok? Entonces, o sea,
A ver, vamos a definir. Swag quiere decir literalmente, las siglas en inglés son stuff we all get, ¿no? Que es cosas que todos recibimos y es básicamente como se le conoce hoy en el mercado a los artículos promocionales. Los llaveros, las portacomputadoras, etcétera, que te regalan, las Los maletas, termos. los Sí, termos. Bueno, los termos es uno de mis problemas aquí en mi casa, que tienen brandeado el nombre de una marca, que te lo regalaron en un evento o como regalo, etcétera. Y merch, supongo que es lo que también tiene el nombre de la marca, pero estarías dispuesto a pagar, así lo veo yo. Y mi pregunta es, ¿por qué la gente sigue haciendo swag malo? O sea, creo que hay muy pocos artículos promocionales que después de 6 meses en tu casa quisiera seguir teniendo. Esta semana hice limpieza y regalé un montón de termos, porque además en general los hacen no de la mejor calidad, ¿no? Porque pues sí hay que claro. producir Es un cientos, producto barato. Ajá, sí. un producto barato y entonces es el termo que cuando lo metes en la mochila se chorrea, etcétera, etcétera. Y entonces es una industria, no sé qué tamaño es la industria, debe ser gigante, pero siento que es una industria que lo único que hace es hacer que la gente gaste dinero, la marca, y que generemos basura. O sea, y entonces mi duda es, ¿por qué existe esta industria? No sé, o sea, yo creo que es de esas que es como una inercia. Mira, te platico, el año pasado cuando hicimos el evento en la Ciudad de México, White Paper Live, o sea, era el primer evento que hacíamos así formalmente, ¿no? Y entonces había que trabajar con empresas que se dedican a esto y nos mandaban unos presupuestos que uno no podía creer, pero como que era lo esperado. O sea, si vas a hacer un evento así, y me acuerdo muy bien específicamente, por ejemplo, el lanyard, ¿cómo se llama? El Sí, como el cordoncito ese. portagafetes. Esa madre. No me acuerdo cuánto era el presupuesto, pero no sé, 25,000 pesos o 30,000 pesos de puras cosas de esas. ¿Para qué, güey? O sea, ¿cuántas de esas tienes en tu casa y para qué Ni tienen, una. son, Las tiro antes de son, que esas tengo la disciplina de tirarlas antes de que lleguen. son un solo uso, ¿no? O sea, es dinero. ¿Por qué gastamos en eso, ¿no? Y evidentemente yo no me sale mi lado regio, por supuesto que corté todo ese tipo de gastos, ¿no? Pero como que hay lo esperado y como en todos los eventos se usa, pues como que cómo no vas a hacerlo tú si todos los demás. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Igual los termos así como que transparentes con la marca que no se van Las a utilizar. libretas. Hoy que casi ya nadie toma notas a manos y hay Yo miles de... tengo, yo tengo una aquí que es el portavasos donde pongo mi taza. Pues Bueno, por lo ya, menos digo, las sí, tienes ahí. sí, es el portavasos aquí para que no se oiga cuando pongo la taza y le haga ruido a mi esposa porque estoy arriba del cuarto. O sea, a mí me encantaría entender si alguien mide cuál es el ROI, ¿no? El retorno de inversión de estas cosas. Si alguien ha decidido de plano no hacer ningún tipo de artículo promocional o cuándo sí funcionan, porque hay algunos, o sea, creo que si vas a dar algo muy bonito, útil, no sé, nosotros en algún momento hicimos unas mochilas de Cotopaxi, que es una marca padrísima, sustentable, y le pusimos en chiquitito el logo de la empresa. Pues me parece que están padres. O de repente ves en aeropuertos a gente con mochilas brandeadas, pero bonitas. Yo creo que es preferible dar una sola vez en el evento más grande o solo a tus mejores clientes que estar gastando realmente en cosas que se vuelven basura muy rápido. Sí, las pelotas de foam, eso sí, Ay, Dios. sí, efectivamente. Sí, Ahora, tú y yo vamos a empezar a hacer merch. Yo ya tengo algo de merch, sí. gorras de white paper, por ejemplo, ¿no? Y se Pero, por vendieron. ejemplo, mi gorra de white paper, que por cierto, públicamente aquí digo que te pedí una hace varias semanas y no me la han mandado. Es El que no otro he día que ido a México. Ahí el otro las día que tengo en la oficina. tuve una cena en mi casa familiar y una de mis primas me robó mi gorra de white paper porque, o sea, me dijo, está padrísima, la quiero usar. Y digo, no sé si nada más seamos nosotros que estamos enamorados de la marca de white paper, pero creo que sí es una marca que en algunas cosas, o sea, no me atrevería yo nunca a sugerirte que hiciéramos libretitas de white paper o pelotitas de foamy. Pero en algunas cosas bien hecho con una marca, esas gorras estaban hechas con Acapella, ¿no? Que es una marca de indumentaria de hombre muy padre, pues creo que hace sentido, ¿no? Sí, te voy a confesar, Carla. Yo una vez fui, hace muchos años, a las oficinas de Cemex, de Cemex México, y en la entrada tienen o no sé si todavía la tienen, pero tenían una tienda de puras cosas de Cemex, de Sí. chalecos y camisas polo y gorras, ni se diga, y todo. Obviamente ellos también tenían muchas de cosas de los Tigres, pero era como que yo veía eso y decía, güey, te juro que mi sueño es hacer una marca que sea lo suficientemente atractiva
para que haya otras personas que quieran comprar tu marca, ¿no? Aunque no sea, y usar tu marca, ¿no? Y se me quedó como muy marcado. O sea, ¿qué tiene que pasar para que crees una marca que otras personas quieran utilizar o quieran presumir de esa marca, ¿no? Y bueno, digo, ahí vamos en nuestro mundito chiquito, pero ahí vamos. Bueno, y ahora sí nos vamos al deep dive. Al deep dive, exacto. Esta semana vamos a hablar de una empresa que todo mundo ubica, todo mundo la ha escuchado, pero creo que no todo mundo, o al menos ni siquiera nosotros tenemos tanto detalle de lo que realmente hay adentro y cómo funciona y cómo gana dinero y sobre todo, por qué resulta ser una empresa tan importante, ¿no? Y es Grupo Carso, que Grupo Carso, como todo mundo sabe, pues es una de las grandes empresas de Carlos Slim, del ingeniero Slim, y es una holding dentro de la cual hay diferentes negocios que están en industrias distintas, que todos o la mayoría son negocios relativamente grandes, o algunos muy grandes, y ahí están, ¿no? Pero a mí me da curiosidad porque de entrada el concepto de los holding como tal, de las empresas holding, de estas conglomerados, o no sé cómo llamarles, donde adentro viven muchas empresas distintas, o sea, lleva varios años como muy castigado, ¿no? Y a los inversionistas por lo general no le gusta este tipo de estructuras, incluso como vamos a ver más adelante, por lo general los grupos empresariales cotizan a un valor que es inferior a lo que a su valor en libros incluso, o sea, el mercado como que las castiga por estar todas ahí adentro, y entonces hemos visto como algunas en los últimos años, pues precisamente lo que tratan de hacer es separarse, ¿no? Para darle más visibilidad a los accionistas y que sepan, no, mira, aquí tienes un negocio de este tipo y acá tienes otro de este otro y ya no te los estoy juntando, ¿no? Y me imagino que también eso lo que hace es que sea más fácil compararlas con otras empresas de su sector. Exacto, exacto. Lo puedes comparar con empresas de su sector y le entiendes mejor y te dan más detalle de cada negocio versus que esté todo adentro de una bolsa, ¿no? Como vamos a ver, el caso de Carso es un poco distinto. Pero mira, así me paso muy rápido la historia. Nace formalmente en 1980 como Grupo Galas, ¿no? Y en los años 80, y ahorita hablo un poco más de Galas, pero en los años 80, bueno, más bien siempre ha sido, pero ahí es donde se consolida como el vehículo por medio del cual Carlos Slim hace negocios y compra empresas y vende empresas, e invierte en otras Y y es demás. importante decir que esto es antes de que tuviera Telmex, ¿cierto? Sí, efectivamente. O sea, esto es antes de Telmex y es paralelo a Inbursa, que Inbursa ya era un negocio que tenía desde tiempo antes, ¿no? Pero aquí empieza cuando tienen la mayoría de las acciones de Cigatam, que era Marlboro y estas marcas importantes de cigarros, fábricas de papel Loreto y Peña Pobre, Galas de México, que Galas de México juega un rol interesante porque era una imprenta grandota. Cuando los calendarios en papel eran un negocio importante en este y en todos los países, Galas era, pues yo creo que la más relevante, ¿no? Y imprimía miles de cosas, no solamente calendarios, pero un negocio grandote de imprenta, ¿no? En esos años compra Sambors, empresas Frisco, esta es la minería, Nacobre, porcelanite de revestimientos y acabados, ¿no? Y entonces en los años 80 se va consolidando y hacen muchas compras de empresas diferentes y las van juntando todas dentro de un mismo paraguas. Llantas, cable, de todo tipo de negocios, ¿no? Yo quería destacar aquí, Carla, que me fui a buscar informes anuales pues, relativamente viejos, ¿no? Y te juro que está perro. Encontré el informe anual de 1999, que se oye gacho decir que 1999 es un informe viejo, pero realmente se Del siglo siente de pasado, es otro, del siglo pasado. es literalmente del siglo pasado y se siente de otro mundo, ¿no? O sea, gráficamente tiene imágenes de cuadros famosos, o sea, pareciera, digo, yo lo vi en digital, me imagino que la versión impresa debe haber sido muy bonito, pero fíjate, te voy a leer una parrafito que saqué de la carta del director o de la carta del presidente, no me acuerdo cómo la firman. Son el tipo de cosas que ahorita no te vas a encontrar nunca en un informe anual, ¿no? Dice, al igual que la nieve de los Alpes cayó sobre los paisajes ahora fotográficos, el polvo cubrió las obras de los pintores de almanaques. El oficio se acabó. Le sobrevivieron las imágenes.
Y está hablando de cómo pues ya el negocio original que era Gala se está desapareciendo o haciendo chiquito, ¿no? Pero ¿cuándo fregados vamos a ver en un informe anual hoy una declaración de ese tipo? Pero esto era lo que veíamos ahí. O sea, en 1999 era una empresa de 40,000 millones, en donde el negocio más grande era Sanborns, ya. El segundo más grande, con como 30%, era bueno, casi igual que Sanborns, de hecho, con Dumex, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello, Cigatam, los cigarros, que era 15%, luego estaban a cobre, porcelanite, Frisco, la minería, chiquito, con 5%. ¿No? Pasan muchas cosas entre los 90s y los 2000s. Una parte que se nos olvida ahorita, pero yo me acuerdo en su momento que fue cuando compran CompUSA, en la época de las .com, ¿no? Y compran un retailer y empiezan primero CompUSA invirtiendo en una Estados parte Unidos era muy, muy importante, o sea, era muy como importante. un buen jugador en el retail de computadoras personales y todo lo que tenía que ver con electrónicos. O sea, estaba al nivel de no sé si de Best Buy, pero era como Best Buy, Circuit City y CompUSA, o sea, era una marca muy Claro, importante. claro, y termina desapareciendo, ¿no? Y no les fue bien y perdieron muchísimo dinero con esa iniciativa, pero había el interés otra vez, incluso pues, de irse a otro mercado y con el tema de retail, y luego pastelerías El Globo, también la compraron y luego se la vendieron a A Bimbo. Bimbo. El tema de la minería, Hoteles Calinda, adquirida en 1991, opera 16 hoteles propios, yo no sé en qué quedó eso, yo no me acuerdo, pero claramente se fueron metiendo en todo tipo de cosas hasta que después, con el tema de Telmex, pues claramente se está muy enfocado en eso y se termina escindiendo y Telmex se hace una empresa aparte y luego ya se convierte, sale América Móvil y demás. Creo que esto es importante porque ahí deciden hacer dos grandes empresas de la familia Slim o dos Tres, grandes porque holdings. estaba en bursa. Ok, entonces está en Bursa, está América Móvil, que es toda la que tiene que ver con telecomunicaciones, y luego está Grupo Carso, que es la que vamos a analizar hoy. Sí, que hay miles de cosas. Y luego hay otras, ¿no? Pero estas son como que las tres principales. ¿Qué es Carso hoy? A ver, en el 2024 superaron los 200,000 millones de ventas de pesos, ¿no? 200,000 millones. No es una empresa que crece muy rápido, es 2.3% más que el año pasado, pero 200,000 millones es una empresa gigantesca en México y pues prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Es una empresa que generó la utilidad neta para la parte controladora fueron 15,000 millones el año pasado y ese sí crece. O sea, si bien las ventas solamente crecieron 2%, la utilidad creció más de 10%. Eso es como que a nivel así holding, con todas las empresas que hay adentro, tiene como 80,000 empleados. Hay mucha gente trabajando en las empresas de Grupo Carso. Ahora, ¿qué hay adentro de Grupo Carso? Básicamente hay 6 grandes negocios o 6 divisiones o 6, no son 6 empresas porque dentro de cada una hay miles de empresas, pero 6 como grandes divisiones. El primero es Grupo Sanborns, ahorita platicamos un poco más, en cuanto a ventas, ¿no? O sea, más del 42% de las ventas vinieron de Grupo Sanborns. Después está Condumex, 21%, Sixa, 18%, Elementia, 15%, Carso Energy, 1.6%, y Samajal, que son los proyectos de petróleo, que ahorita vamos a platicar también, 0.6%. ¿Qué hay dentro de Grupo Sanborns, que es la que vende más? Dentro de Sanborns, el negocio más grande es Sears, las tiendas de Sears como tal. Después está Sanborns, están las tiendas de iShop, Mixup, que son las de música, y está las tiendas DAX, que seguramente ya las han visto también porque es donde tienen hoy como que el foco puesto. En total hay 444 unidades y 1,200,000 metros cuadrados de área comercial. Estas, así como les decía, desde el punto de ventas es más del 40% de contribución, pero desde el punto de vista de utilidad de operación es como el 20%. O sea, este es un negocio que genera mucha lana, pero relativamente poca utilidad en comparación con otros. Si le hacemos doble clic a ver el tema de Sanborns como tal, decíamos, fíjate, Que Sears. ojo, porque Sanborns es Sears, Sanborns, Mixup y DAX. O sea, es Ajá, todos iShop, propiedades de sí. retail. Sí, exacto, ¿no? Exacto, ese es el punto central. Es retail y restaurantes, porque las cafeterías y el negocio de Sambors, que ahorita lo vamos a platicar, también está grande ahí. Sears, por ejemplo, hay 95,
Entre Sanborns y DAX hay 200 y tantos, entre iShop y Mixup y así hay 145 tiendas. El grupo Sanborns como tal vendió 75 millones, 74.4 millones el año pasado. De esos, el 46% lo generó Sears, o sea, 35,000 millones de ventas el año pasado. Entonces, vámonos otra vez un paso para atrás. Si tienes Grupo Carso, la división más grande es Grupo Sanborns, que es el retail, y dentro del retail, el 46% es Sears, que es una marca que todo el mundo ubicamos, que en Estados Unidos, si no me equivoco, ya desapareció o quedarán ahí algunas tiendas, pero en México sigue teniendo su lugar y vendió el año pasado 35,000 millones de pesos. ¿Cómo se ¿Y eso es compara mucho eso? o poco? O sea, Pues comparado es lo que con... mira, si comparamos eso con Liverpool, Liverpool vendió 167,000, o sea, 167 contra 35. Es muchísimo más grande Liverpool, si solamente queremos comparar Liverpool con Sears. Ahora, si queremos comparar al total de Liverpool, porque el total de Liverpool, tiene Suburbia y tiene muchas otras tiendas, las tiendas de el, BYD. las tiendas de BYD, tiene centros comerciales y demás, el total fueron 190,000 millones de Liverpool. O sea, Liverpool solo vende más o menos lo que vende todo Carso. Liverpool solo, ¿no? Si queremos comparar Liverpool completo contra Grupo Sanborns, que sería una comparación más directa, que estás hablando de tiendas y mucho retail y centros comerciales, estás hablando otra vez de 190 contra 74. Entonces es mucho más grande otra vez Liverpool que solamente Sanborns, pero Grupo Sanborns pues estás hablando de 75,000 millones. O Sí, sea, o sea, es un sí, negocio bien es decir, grandote. sí es más del doble, pero no es 10 veces más. Efectivamente. No, y no solamente eso, Carla. No hay muchos negocios en México que vendan 75,000 millones de pesos. Es un negocio muy grande. Hay otros, o sea, mi punto con esto es que hay otros mucho más grandes, sí, pero eso no quita que este es muy grande. A mí me daba curiosidad el tema de los restaurantes, de las cafeterías en Sanborns. Otra vez, como están dentro de una holding, no lo desglosan con mucho detalle. Pero entonces me fui a ver Tox. Tox está adentro del Grupo Gigante. Tox creo que son cafeterías pues, de un nivel similar, seguramente tienen precios similares y de hecho tienen más o menos el mismo número de restaurantes. Y Tox el año pasado vendió 6,800 millones. 6,800 millones los restaurantes Tox, ¿eh? Es mucho, mucho dinero, como que no Sí, hubiera son pensado que 300 es un millones negocio de tan dólares. grande. Es un buen de dinero. Tox desglosan ellos el número de asientos que tienen, el número de comensales que pasaron por ahí, 30 millones de comensales en los Tox. Entonces hice un cálculo de más o menos cuánto vende cada Tox y cuánto vende cada asiento y me llevé eso a Sanborns. Según mi cálculo, vamos suponiendo que fuera más o menos similar, los cafés en Sanborns y la parte de comida y restaurantes que tiene Sanborns debiera ser un negocio de unos 5,000 millones de pesos. Es mucho dinero, ¿eh? O sea, para vender café 250 millones de y dólares. molletes y bolillos y sándwiches y huevito, ¿verdad? Es mucho dinero. Pero eso por otro lado también te dice que entonces, por lo tanto, las ventas de Sanborns y de DAX son como unos 14,000, 15,000 millones. La parte de retail como tal. Que yo sé que tú tienes una fascinación de Sanborns, ya lo hemos platicado, Sí, pero pero pues déjame nada más probablemente. hacer un stop aquí porque no es solo una fascinación ociosa. O sea, mira, tú pudiste comparar más o menos, obviamente haciendo varios supuestos, las cafeterías Sanborns con Tox, las podríamos comparar con alguna división de Alsea, etcétera. Pudiste comparar Sears con Liverpool. Podríamos, si en algún momento DAX, que me parece padrísima la propuesta que traen, es muy bonita tienda y están dándole mucho espacio de anaquel a marcas nacionales que creo que no lo había hecho no lo habían hecho tanto otras retailers con la parte de belleza. Pero Sanborns para mí es una categoría por sí sola, porque no Sí. sé con qué compararla. Y por eso es que a mí me genera tanta fascinación. Digo, el otro día fui a un Sanborns y le mandé a René un video de todo lo que venden en Sanborns y, por ejemplo, tiene una sección de puros, que no es muy fácil, me imagino, encontrar lugares
que vendan puros en México Y, y y que de, decías y que de son puros buenos. caros, ¿eh? Sí, sí, de Sí, puros caros. yo, es una lástima que en el reporte para accionistas no esté más desglosado Sanborns, porque me parece que podríamos aprender mucho de cuál es su estrategia de merchandising, de compras, o sea, quisiera yo entender mucho mejor ese negocio. Sí, yo no sé, incluso yo tengo un amigo, antropólogo, me gustaría algún día con él visitar un Sambors y que me explique cómo funciona esto desde el punto de vista antropológico en México, porque a mí sí me parece fascinante la tienda, me parece una locura administrar ese inventario, ¿no? O sea, porque otra vez están, pues desde los puros y las lenguas de gato y panadería y hasta bocinas y lencería y navajas y regalos para la Telescopios. casa y telescopios y libros y hay muchas cosas que, bueno, DVDs, ¿no? Y CDs que veíamos. Hay muchas cosas que como, yo no sé si es el único lugar donde las venden o es el único así como institucional en donde las puedes conseguir todavía, ¿no? Y Y déjame es muy decirte bueno. algo que creo que es muy relevante de Sanborns. Estábamos hablando ahorita de las marcas y qué marca te pondrías en tu ropa y etcétera, etcétera. Sanborns tiene una parte donde la marca de Sanborns es importantísima. O sea, no sé si todavía, pero en algún momento vendían las vajillas de Sanborns porque son realmente muy bonitas, ¿no? Los chocolates marca Sanborns tienen un valor por sí solos. Agua de colonia Sanborns, o sea, creo que de todo lo que hace Grupo Carso, quitando obviamente la parte de América Móvil, que ya dijimos que es otra empresa y que ahí la marca de Telcel por sí sola debe tener un valor intrínseco muy importante, y la marca de Claro, pero la marca Sanborns, no sé si está evaluada en los estados financieros o no, pero yo creo que tiene un gran valor. O sea, dice Sí, mucho de México, tiene una cosa de nostalgia, tiene una cosa de legacy. O sea, yo creo que ahí es muy interesante y ojalá que lo tengan súper contemplado, que estoy segura que sí. sí, es una marca muy ligada a la historia de México. Cuando hicimos el artículo en White Paper encontramos fotos de revolucionarios sentados ahí tomando café, ¿no? O sea, es una marca con mucho legacy para este país y que pues, ha logrado irse evolucionando. Y esa sí es la parte de Carso que al final del día es como que más visible. Pero mira, déjame, me regreso aquí para darle rápido porque hay muchísimo por donde entrar. Entonces, está la parte comercial y de consumo, que es Grupo Sambors, el que más vende, pero no es el que más contribuye a las utilidades. Y luego está la parte industrial y de manufactura, que es Condumex, en donde hay miles de marcas también, empezando por Condumex, pero hay otras que en mi vida había escuchado, Microm, Sinergia, Binanel, Precitubo, etcétera. Y ahí hacen desde cables de energía, fibra óptica, para minería, arneses eléctricos, o sea, aquí hay una parte de proveeduría para la industria automotriz, tuberías de acero, transformadores, o sea, es la parte industrial, donde fabrican productos. Y mucho de esto, y esto es importante, muchos de esos productos ellos también los necesitan después. O sea, América Móvil necesita la fibra óptica o Telmex la fibra óptica, y la parte de telecomunicaciones y demás, ¿no? Aquí es como el veintitantos por ciento de contribución a ventas y también el veintitantos por ciento de contribución a la utilidad de operación. Y luego está la parte de infraestructura y de construcción, que es Carso Infraestructura y Construcción, que le da servicio también, otra vez, a las propias empresas internamente, pero también a muchas otras. Y construyen centros comerciales y construyen fábricas, plantas industriales, edificios de oficinas, de vivienda, instalaciones para telecomunicaciones, gasoductos. O sea, es una constructora grandota con todo tipo de proyectos. Y luego está Carso Energy, que participa en la industria energética y petrolera y actualmente básicamente hace dos cosas, ¿no? Tiene un servicio de transporte de gas para la CFE y tiene dos hidroeléctricas. Aquí la contribución a las ventas es chiquita, pero la contribución a la utilidad de operación es enorme. Esta es súper rentable. Y luego está Elementia y Fortaleza, que es la parte de materiales de construcción. O sea, hacen, por ejemplo, fibrocemento, que se utiliza para techos, por ejemplo. Hacen productos plásticos, tinacos, cisternas, etcétera. Productos de metal, lámina, alambre. Y evidentemente la parte aquí más famosa, que es cemento en saco, ¿no? Tipo, competidor de Cemex, ¿no? Y aquí hay marcas como Nacobre, Duralit, Eureka, etcétera.
La última y más nueva que apareció en el 2024 es, pues no sé si se llama Samajal como tal, pero es la parte propiamente de exploración petrolera. Y es ahora sí entrarle al negocio. Ya tenían el transportación de hidrocarburos y generación de energía eléctrica, ahora es directamente, y de hecho en los últimos meses hemos visto varias inversiones importantes relacionadas con este negocio, que es sacar petróleo, ¿no? La parte petrolera como tal, ¿no? Evidentemente junto con Pemex, ¿no? Entonces, esa es como que la radiografía de los negocios principales. Luego, si te metes más a los reportes, te vas a dar cuenta, por ejemplo, esta a mí me sorprendió mucho, son dueños del 7.5% de Cuprum, que Cuprum no mucha gente la conoce, pero en Monterrey sí mucha gente hemos escuchado la marca. Cuprum es una empresa de aluminio, hacen escaleras, ¿no? Es uno de los grandes proveedores de escaleras de aluminio en el mundo. Es muy exitoso en Estados Unidos, es una empresa que debe estar vendiendo más de $1,000 millones, ahora hacen autopartes también de aluminio, hacen perfiles para ventanas, etcétera, tienen tiendas y demás, y bueno, pues Carso es dueño del 7.5%, no sé cómo fueron a dar ahí, ¿no? Es dueño de un porcentaje muy importante de Miniso, ¿no? Que en White Paper también hicimos un artículo sobre Miniso en México, ¿no? Evidentemente, pero es otro negocio de retail que está ahí metido también en Carso. Ahora, tú ya lo dijiste, pero no más para especificar, ¿cuáles son las empresas que no están dentro de Carso, pero que son relacionadas? América Móvil, Inbursa, Minera Frisco, Inmuebles Carso, Ideal, que es otra constructora, FCC América es otra constructora, y Telesites. Esa es así, muy a grandes rasgos, la radiografía, muy por encimita, porque evidentemente aquí hay mucho para entrarle. Vale la pena decir que no hacen fácil el acceso a la información. Sí, ahí está la información, tienes que rascarle mucho y le hemos dedicado muchas horas a leer esto. Pero digamos que o sea, no es el reporte de inversionistas más user-friendly que hemos visto. No, pero sí, pero en México casi no hay. O sea, hay También. algunos, wow, ejemplares, pero que normalmente no son de empresas mexicanas. O sea, digo, tú y yo ya lo hemos mencionado aquí. El de Nu, por ejemplo, que no es propiamente mexicana, pero que cotiza en Nueva York, es un informe que te detalla todo. Recientemente me sorprendió mucho el de 3B, otra vez, que cotiza en Nueva York. O sea, por lo general no hay ese nivel de detalle, pero sí consigues datos. La otra cosa de la que quiero hablar aquí es quiénes son las personas que están detrás, porque todos sabemos que es la familia Slim, claro, pero me da curiosidad a mí para entender, a ver, el organigrama, pues no encontré un organigrama. Si te vas a ver las llamadas con analistas, como que el que responde las llamadas con analistas es Arturo Spínola García, que técnicamente, según la página, es el tesorero para Grupo Carso y el CFO de Condumex, ¿no? Y luego también el CFO de Carso Infraestructura. Entonces, me da la impresión de que no hay propiamente un organigrama en Grupo Carso, sino que son los principales funcionarios de las empresas como tal los que juegan ese rol de dar la cara, ¿no? de Grupo Carso como tal. Y luego nos fuimos a ver el consejo. Y en el consejo, pues obviamente están muchos integrantes de la familia Slim, o controlado, pero la parte que sí, o sea, tenemos que mencionar, lo que me llama mucho la atención es que los consejeros independientes son personas muy mayores, de mucho renombre, pero muy mayores. O sea, sale en el consejo David Ibarra, que fue secretario de Hacienda con López Portillo. Nació en 1929. O sea, es una persona que debe tener 96 años. Sale Claudio X González Laporte, que tiene al menos 90 años, ¿no? Y Antonio Cosío también tiene al menos 90 años, ¿no? Moisés Calac, que debe tener cerca de 80, ¿no? Entonces, esos son los independientes. Es un grupo de personas, claro, Carlos Slim tiene 86 años, son más o menos cercanas a él, bueno, David Ibarra no, pero en edad, pero esos son los que aparecen como consejeros. También está una de sus nietas, que tiene 25 años. Está el otro extremo con alguien muy joven, pero me da la impresión de que esta es una empresa que al final del día quienes realmente la manejan son los hijos de Slim. El otro tema aquí importante es que tienen manejándola muchos años. Carlos Slim Domit tomó el rol de presidente de Carso cuando tenía 31 años. O
sea, desde muy chicos, los hermanos, los cuñados, está Daniel Hash también, está Arturo Elías, son los que realmente están manejando este portafolio de empresas, porque al final es lo que es. Ahora, todo este Entonces, rollo quiero llegar a... les hace Perdón, falta rejuvenecer un poco el consejo. O sea, complementarlo con perfiles un poco más jóvenes. a ver, sí y no. Y te voy a decir cuál es la parte que no, que es lo que más me sorprendió de cuando hice este análisis. Hablé con un analista muy cercano a Carson y me compartió un documento que no está tan nuevo, es del 2023, o sea, tiene 2 años, pero que me sorprendió muchísimo un dato. Tú y yo sabemos y mucha gente de nuestra audiencia entiende que las empresas holding las castiga el mercado. Al mercado no le gusta, o sea, eso es lo que entendemos, no le gusta que existan las holding, porque otra vez lo que decías, pues es difícil comparar los negocios que hay adentro, pues como que no hace mucho sentido y como que no es la moda, ¿no? Y no es donde está. Pero en este análisis comparan con las otras holdings gigantescas que hay en América Latina. Y un tema que es, o sea, primero, pues son analistas que digo, pues suelen ser a veces agresivos, ¿no? Cuestionar, no agresivos en el mal sentido, sino ser muy objetivos y en cuestionar. Y aquí no te estoy diciendo que hablan maravillas como tal, pero casi, ¿no? O sea, dicen, a ver, esta es una holding muy dinámica que adapta su portafolio para entender los ciclos económicos, para entender las tendencias del mercado, para ajustarse a los cambios legislativos, porque pues, al final juegas ya en industrias que son muy reguladas, pero tiene un Sound Growth Record y ya, o sea, su récord es bastante, pues como probado y ha generado mucho valor para los accionistas a través del tiempo. Y la parte donde más me sorprendió es que, sobre todo en comparación con los otros grupos de este tipo en América Latina, Carso prácticamente no tiene, o tenía, al menos en este momento, muy poco castigo de holding. O sea, ¿a qué quiero con esto? Que el valor en libros de Carso estaba muy similar al market cap de la empresa. Y hoy parece que no es tan diferente. O sea, la empresa vale, lo que hay dentro de la empresa vale tanto, la empresa por lo tanto afuera vale tanto. Que eso no es lo mismo para la mayoría, ¿eh? O sea, la mayoría, y eso sí, ha sido siempre como que la desesperación a veces con los dueños de las holdings es, oye, es que mi empresa vale mucho más realmente de lo que el mercado me la está avalando. En Carso no. En Carso los inversionistas reconocen que esto vale lo que vale. O sea, no está tan castigada, o prácticamente no está castigada por ese lado. O sea, les funciona, Carla. Les funciona como lo han venido administrando y tienen la reputación afuera y no les están demandando que tengan este, consejeros más jóvenes porque no están innovando, que esa es la otra gran conclusión para mí de toda esta investigación. Tú y yo varias veces hemos hablado aquí de cómo a veces la parte más atractiva o más, no sé si la más rentable, eh, son negocios que no son sexys. Son los negocios que son aburridos, ¿no? Que, Sin duda, que y a ver, yo no entiendo para nada, nada de la mayoría de las divisiones de esta empresa, pero en la división de retail, creo que aunque no a lo mejor tan visiblemente, obviamente sí han innovado, ¿no? Sí, pero a ver, o sea, vamos siendo muy objetivos. O mi impresión de las empresas que hay aquí adentro es que no necesariamente son, y no son la número uno de su mercado, no es la más sexy, no es la que más está innovando, no es la que más, pero son empresas bien rentables y son empresas bien estables y son empresas que tienen mucho valor. Y entonces, leyendo todo esto, al final yo creo que Grupo Carso es Berkshire Hathaway. O sea, si tú te metes a ver las empresas que hay dentro de Berkshire Hathaway, sí, claro, hay una posición gigantesca en Apple y lo que tú quieras, pero los negocios que son de Berkshire Hathaway, sí,
o sea, hay un negocio de Sí, trenes, está la cadena de mueblería. hay una cadena de mueblerías y que rentan sillas y muebles, y hay una que hace trailers de esos como de oficinas, y está incluso si ves sus marcas comerciales, Sis, Candy, los chocolates, o sea, cuando piensas en chocolates no piensas en esa marca, ¿verdad? Y si piensas en comida, en fast food en Estados Unidos, la primera que se tiene obviamente no es Dairy Queen, ¿verdad? Pero esa es la que es de estos güeyes. Y si piensas en tenis de correr, no piensas en Brooks, pero es la que es de Berkshire Hathaway, que son marcas que no son las más innovadoras, no son las más flashy del mundo, pero que son marcas que tienen décadas generando valor ahí, calladitas. Sí, A mí me sí, da la impresión de que eso es Carso, es un Berkshire Hathaway mexicano. sí, sí, Ya no buenísimo. hay muchos así en México. Está Grupo México, que es mucho más grande en cuanto a ventas, pero porque tiene una división minera que contribuye casi el 80% de las ventas. O sea, si a Grupo Carso le metiéramos adentro América Móvil, pues se vería diferente, que es un poco como se ve Grupo México. Bueno, Y luego y está Grupo Val. Exacto, Grupo Val yo creo que sería el más parecido, que está GNP, está el Palacio de Hierro, está Fresnillo, está Peñoles, están las tiendas Tane, pero Grupo Val como tal no cotiza, entonces no consolida la No información, no sabemos. lo podemos ver, ¿no? Y sabemos que Fresnillo vale como casi 10 billones de dólares y Palacio de Hierro como 1,000 millones, pero son como que las unidades que están abajo, entonces no lo podemos comparar como tal. Pero al final es una empresa bien interesante porque es una empresa no sexy, Grupo Carso, no flashy, no nada, pero que tiene décadas generando más valor que otras, ¿no? De hecho, ahorita me metí a ver y el precio de la acción en lo que va del año está como 25% arriba. Entonces, ahí está, no es la flashy, pero, y si te vas a ver la historia, hay una cantidad increíble de compras y ventas y compras y ventas. Es un vehículo para invertir y administrar activos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una de las empresas más valiosas. La última, el market cap que veo aquí son como 17,000, sí, casi 17,000 millones de dólares, que es un poco menos que lo que vale Inbursa y obviamente mucho menos que los 50,000 millones que vale América Móvil. Buenísimo. Bueno, y la recomendación de la semana es el obituario que publicó el New York Times del Papa Francisco. A mí me parece que el género periodístico del obituario es algo que casi no se ve en México, y se me hace un género increíble porque es hacer un repaso de la vida de la gente que más influyó en el mundo de atrás para adelante, y no hay mejores obituarios que los del New York Times. Y sin duda creo que pinta una biografía del Papa Francisco muy interesante, que pues te tomarías muchas horas en leer muchísimos artículos, o si no eras como yo una gran conocedora de su vida, en una lectura de más o menos 25 minutos aprendes muchísimo. Está increíblemente bien escrito. A veces pienso como que ChatGPT le va a quitar el trabajo a los periodistas, y luego leo los obituarios del New York Times y digo, no hay manera, ¿no? Eh, Se los recomiendo muchísimo. Muy bien. Pues muchas gracias, Carla. Y seguimos en contacto como siempre. Déjenos sus comentarios, dudas, preguntas. Estamos muy agradecidos porque ha crecido muchísimo la cantidad de feedback que recibimos y eso nos ayuda para ver hacia dónde llevamos este programa. Bye. Bye, René.